Bueno, buenos días. Hoy les queremos presentar un modelo vibracional, orgánico, un modelo de una construcción para un vehículo de los que viajan en el tiempo. Es un modelo que ejemplifica un sistema vital, cromático, magnético, áurico. Entonces, contiene, digamos, los principios teóricos, científicos y filosóficos eh, en la medicina nativa regenerativa. Entonces es un modelo explicativo de varios eventos, causas y efectos a nivel físico, químico, genético, orgánico, espiritual, que ocurren en la humanidad, que ocurren en el presente de la humanidad y que ocurren en el templo de la humanidad, que es ese tiempo sagrado de serse consciente que uno es ese, ese resplandor de luz, ese diseño creativo, ese emanador de ese magnetismo consciente, luminoso, hermoso, ¿sí? Entonces le decimos para viajar en el tiempo es porque, como hemos visto en las clases, en los diferentes cursos, eh, tenemos 7 lagunas. Esto es un fractal, ¿no? No es la totalidad. Lo que vamos a contar no es la totalidad, es solo un fractal. Hay 7 lagunas, a saber, siempre en estabilidad de cargas desde la percepción nuestra. Entonces está esta laguna, que es el mar cósmico, ¿sí? Que nos conecta con los soles centrales, con los soles centrales. Esto le dicen Hunapku, Bagüe, sí. Y tenemos, esa es la primera laguna, la vamos a poner en numeración maya. Primera laguna, con un puntico, el mar cósmico, ¿sí? Luego tenemos otra laguna, que es la número 2, que es la del fundamento, por decirlo de alguna manera, o se podría decir de la transmutación planetaria, la laguna de la transmutación planetaria. ¿Sí? O el jardín, llamémoslo mejor, el jardín de las relaciones. El jardín de las relaciones. ¿Sí? Entonces podríamos nosotros empezar a trazar un plano de simetría. No para encuadrar, sino para generar un diseño. ¿Sí? Como la energía del viaje en el tiempo es toroidal, es decir, es espiral y es centrípeta, gira alrededor del centro, por eso la médula espinal y el corazón, siempre hay un centro, y ese centro de centros es el entrecruce de los caminos, ¿sí? ¿Sí? Ese, pues es el corazón, ¿sí? Que es es la madre, ¿sí? Es el amor, es la divina madre corazón, ¿sí? El mar cósmico, nosotros podríamos hablar del divino Padre pensar, ¿sí? Incluso, más de que pensar, podríamos decir imaginar. Iman gen, la imagen que atrae el gen. Entonces, aquí primeramente en este modelo, nosotros podemos encontrar que hay tres cielos, lo que llamamos los 3 cielos, ¿sí? Los 3 cielos, o las 3 totumas, o los 3 canastos, ¿sí? Y así como decíamos, como es en espiral, entonces el padre y la madre siempre se tratan de unir, ¿sí?
El padre va hacia la madre para entrar por el interior de la madre, pero entonces eso hay que generar el vórtice y ese vórtice pues se lo da en la relación simétrica que tiene, porque si del mar cósmico llega la energía, ¿sí? Esta energía se acopla para no descentripetarse, se acopla a esta cuarta laguna, a esta tercer laguna, ¿sí? Que es el templo. El reconocer esa espiral de continuo bamboleo de la Tierra que tiene, ese mecer continuo que tiene el flujo vital que oxigena la vida, ¿sí? El aire vital, ese remolino sagrado que es la danza de la creación, ¿sí? Entonces uno ya entra al templo, porque uno entra, ya se da cuenta uno que uno vino a esta tierra desde lo infinito, vino a esta tierra, ¿sí? Para poder ver lo que realmente somos, como cuerpo en ese cierto, ¿sí? Y como presente, ¿sí? Percibimos habitando el cuerpo. Entonces el cuerpo como templo, ¿sí? Por eso miramos hacia adentro para desde la enseñanza que recibimos en el templo poder compartir, ¿sí? Poder compartir lo que la creación, ¿sí? Poder compartir la creación, poder crear en ese orden de afecto cósmico sagrado, virtuoso, ¿sí? Entonces acá está el cuarto, ¿sí? Que son los pilares de la luz, ¿sí? Que cada templo está sostenido por unos pilares y en esos pilares están los códigos, los diseños, los petroglifos, las estelas, ¿sí? Todos los códigos, ¿sí? Que están, si uno ve un ejemplo, un templo Teotihuacán o los de Chavín o Egipto, las paredes de tierra adentro están pintadas, están talladas con unos símbolos. Si uno pudiera ver el ADN, no como se lo pintan a uno en bioquímica del ADN de las dos hélices, sino que uno clarividente pudiera ver, uno se vería, pues si las paredes de uno, un ejemplo, si las paredes de uno son las células, esas células están llenas del gen y el cromosoma. Y esos cromosomas son esos diseños que tienen ese consejo evolutivo, que tienen esa información, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, así mismo es el templo y esos son los fundamentos, por eso son el pilar de la luz, es todo ese código genético, ¿sí? Toda esa memoria, todos esos libros de los ancianos del tiempo y el destino. ¿Sí? Entonces en ese bamboleo, entonces claro, ya llega, lee esos, entonces como los lee, los empieza a pronunciar, los empieza a cantar, los empieza a declamar. Entonces ya es el 5 y este ya sería el santuario. Ya porque el verbo es como que se vuelve el sexo de los ángeles. ¿Sí? Ya es como la fecundación del verbo hecho carne, la palabra, ¿sí? ¿Sí? Pero esa palabra, todos estos momentos, todos estos modelos son probados en el altar de la voluntad. ¿Sí? El altar de la voluntad, ¿sí? Que es el plexo solar. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque a nivel médico el plexo solar y la voluntad nos hace estudiar el sistema digestivo de una manera muy interesante porque una persona que tiene, digamos, estreñimiento, que tiene digestión pesada, su energía vital es más pesada. ¿Sí? Entonces es una voluntad y esa energía entre más se va pensando, pues va en cierta medida muchas veces obstaculizando el ejercicio sacerdotal dentro de ese templo, ¿sí? Que es pues el individuo, ¿no? Como células del tiempo que somos, ¿sí? Como partes del tejido de la existencia que somos, ¿sí? Entonces, esto es un proceso antioxidante, es medicina antioxidante como el orégano, ¿sí? Que es bueno para la digestión, para los gases, ¿sí? Pero en fin, todo está entretejido como el sistema celular, como el sistema neuronal, como el sistema hormonal, todo está unido, ¿cierto? Entonces en ese 6 el 6 es un número muy interesante porque es el número que sostiene en equilibrio las estructuras en movimiento. Eso es la voluntad, ¿sí? ¿Sí? Y claro, pues si ese camino se está haciendo continuamente, ya se llega al corazón, que ya es el séptimo, ¿sí? Entonces que la creación en 7 días, ¿sí? La creación en 7 días Dios creó.
Pero entonces ya desde el pensamiento muisca uno podría decir que ese es el Chiminigagua, ¿no? Es la madre del pensamiento, madre que se pañe a sí mismo, se pare a sí mismo, ¿sí? Entonces esto es muy interesante porque en este modelo quisiera tener colores de muchos, recibimos donaciones de marcadores de muchos colores borrables o una tablet de esas para poder dibujar de una vez en el computador. Porque acá empiezan a coincidir múltiples dimensiones, ¿sí? Y principios holísticos del ser. Como digamos desde la percepción, por eso digamos a veces hacer medicina nativa regenerativa es tan complejo en el sentido, digamos, no, bueno, o formarse como médico, que un médico o una médica necesita interactuar todo. Eso es muy difícil fragmentar. Claro, uno para digamos, desde la relación bidimensional o tridimensional, uno sintetiza el mundo interior y lo ordena para, digamos, desde ejercer ya desde una planta, cuál planta, cuál ejercicio. Pero es el resultado de un estudio de muchas áreas de conocimiento para que dado el momento ya puedan estar integradas en uno. ¿Sí? Y pueda ejercer uno, digamos, la labor. Como esto es ya de parte pedagógica, pues empezamos a desdoblar ya, digamos, los capítulos, los versículos, ¿sí? ¿Qué hay? Porque entonces, claro, digamos, si estamos hablando, digamos, inclusive ahí ya podríamos estar abordando el tema de la matemática, ¿sí? Porque, digamos, las posologías, los pesos, los tiempos de rigurosidad de un tratamiento es a través de todos estos calendarios, a través de toda esta sincronización de esferas de comprensión o de mundos microcósmicos, macrocósmicos, ¿no? Entonces, pues claro, podríamos hablar del macrocosmos, el microcosmos, unidos en el centro corazón que es el ser, la gente, ¿no? Que es el propósito, ¿sí? Entonces es muy interesante eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces de una u otra manera el corazón, ¿por qué es tan importante como emisor de conciencia y de vitalidad? Porque todos los videntes en las medicinas, ¿no? Ven en el corazón como una luz, como una esfera de luz. En los psicoanálisis dicen la perla del corazón. ¿Sí? Otros dicen en hebreo, no sé cómo se llama, será Merkabah, que es el cuerpo de luz, o digamos lo que son los Jerkimes, o lo que son como las flores que pintan los budistas, toda esa luz del corazón, que es el que viaja, ¿no? El que permite, digamos, la conexión con el presente, ¿sí? Es muy interesante porque si en el corazón de la gente es que se une el corazón del cielo en el corazón de la tierra, ¿sí? En la cosmovisión andina uno puede entonces hablar, claro, la serpiente, ¿sí? El jaguar y el cóndor, ¿sí? Son los tres cielos, es el número 3. Entonces uno a través de esos códigos, el 3 digamos como la pirámide, como el fuego, ¿sí? Entonces uno digamos a partir del 3 del 6 empieza a configurar diferentes geometrías que nos van hablando de diferentes elementos y por ende de diferentes órganos o diferentes plantas o diferentes tratamientos, ¿sí? O meditaciones, ¿sí? Entonces todo es una consulta, ¿sí? Los números y el conocimiento de la geometría y la matemática a nivel médico es fundamental, es fundamental, es fundamental porque el médico, la médica trabaja con luz también, es decir, trabaja con campos magnéticos, ópticos, eléctricos, ¿sí? Que son el resultado de actividades mecánicas, fisiológicas, que son necesarios en el desdoblamiento enzimático neuronal, ¿sí? Y entonces todo eso es una radiación, un intercambio de partículas continuas que se ejercen. De ahí entonces la importancia de tener un campo magnético que esté unificado a la mente natural para hacer una célula de tiempo acorde al proceso de evolución cósmica planetaria para el buen vivir, para el bienestar del agua, para el bienestar de los animales, de la familia, de todo. ¿Sí? Entonces, claro, viene estos triángulos bajando del Padre universal, del mar cósmico, ¿sí? Y llegan acá al corazón, uno hacia abajo, ¿sí?
Y acá está subiendo el otro desde el corazón de cristal del planeta Tierra. El sol interno del planeta Tierra, del que hablaba Julio Verne y todo esto. ¿Sí? Este. Entonces suben estos triángulos, o sea, es decir, sube esta luz, ¿sí? Sube la luz, sube el color, sube a través del alimento, es un alimento cromático porque es celular, cromosomas, cromatina, y a la hora es fiel a la memoria, entonces sube a nutrir cada una de esas lagunas. Es un sol que fecunda las lagunas para que esas lagunas puedan evaporar esa memoria y hacerla una nube de información que se guarda y que viaja a través del cuerpo mismo, a través de todas las respiraciones. ¿Sí? Entonces llegan acá al corazón y forma la estrella de 6 puntas. ¿Sí? La estrella de 6 puntas es muy interesante también a nivel matemático. ¿Sí? Porque es el cuerpo de luz. Pues claro, eso uno lo hace tridimensional y es más mágico, ¿no? Ahí pintado es bidimensional, ¿sí? Pero cuando uno arma esta célula, uno lo que está armando es eso, es una célula. ¿Sí? Dentro de esa célula el núcleo, el citoplasma, todo eso, ¿sí? Pero es un cristal. ¿Mm? Eso, digamos nosotros en la ciencia, bueno, pero es que no nos queremos complicar, pero nosotros podemos hablar, digamos, en el lenguaje esotérico dentro de la medicina nativa regenerativa, nosotros podríamos que a través de esto se construyen púlsares de cristalización. O sea, un púlsar de cristalización son la sincronización de los diferentes sístoles y diástoles que hay en el organismo. ¿Sí? O sea, el corazón hace un sístole y un diástole. El respirar es igual, una inhalación, una exhalación, ¿sí? Todo, ¿sí me va a entender? Porque todo está latiendo, o sea, por eso uno se puede tocar el pulso, por eso uno puede saber si el hígado, si el riñón a través del pulso, si es profundo, superficial, ¿sí? Los maestros saben eso, con el pulso. Entonces, un pulsar de cristalización es en últimas un encuentro entre el positivo y la vida, o sea, entre arriba, abajo, entre esa estabilización polar. Eso es un pulsar. Y ese pulsar cuando uno ejerce, digamos, la conciencia de uno desde el centro de uno, pues se va volviendo consciente. ¿Sí? Es consciente. Entonces, un pulsar de cristalización es un propósito. Porque si en el corazón es donde está el propósito, ¿sí? Ahí está el centro donde se encuentran los 4 elementos, como lo vamos a ver, ¿sí? Está el centro, ¿sí? Pues ahí es donde se va haciendo ese viaje en el tiempo, hacia afuera, hacia adentro. Manifestación, inspiración. Creación interior, parir, creación interior. Entonces, el pulsar cuando se hace conscientemente, ese material que se utiliza dentro, se utiliza es desde las virtudes creadoras de ese templo del cual uno empieza a ser consciente. ¿Sí? O sea, desde ese centro es donde se empieza a armonizar toda la corriente vital que habita un ser individuo. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque está ligado, aunque claro, las emociones, es el agua y todo eso está ligado también a las emociones. ¿Sí? Si uno se pone a mirar el 6 uno puede encontrar 6 emociones principales. Queda como tarea. ¿Sí? O virtudes, 6 virtudes fundamentales. ¿Cuáles son las 6 virtudes fundamentales del agua? Esa es la tarea. ¿Cuáles son las 6 virtudes fundamentales del agua? ¿Sí? Pero entonces como es un agua de luz, es un cristal, entonces es agua, ¿sí? Brillante. Entonces es agua con luz. Es una luz blanca, por decirlo así. Es como una perla. Se le dice la perla del corazón. ¿Sí? Entonces, eso está muy interesante porque ya tenemos la espiral, tenemos el Merkabah, ¿sí? Pero toca ir borrando porque esto en acetatos, si fueran acetatos. Entonces, en el libro que vamos a sacar próximamente, ¿sí?
Está, está bien bonito con colores pintado y todo esto. Este libro viene con un collar de cuentas. ¿Que dónde estará? Está arriba. Lo tengo arriba, es un collar de cuentas que tiene 144 pepitas y ayuda a activar este campo mecánico, magnético. Listo, ¿sí? Pero entonces el ser humano, la gente, tenemos acá el centro, vamos a ponerlo con espiral, ¿sí? Tenemos también hazte de cuenta que cuando el planeta Tierra el planeta Tierra es como una manzana, ¿no? Tiene su polo norte, tiene su polo sur, tiene su médula, ¿sí? Acá está el planeta, o sea, con su polo norte, su polo sur, y pues tiene todo su campo magnético, ¿no? Y ella está girando alrededor de los soles, entonces ella tiene un movimiento así, ¿no? En espiral, ¿sí? Pero además de moverse en espiral, ella se mueve así, ¿sí? En X, ¿sí? Ella se mueve en X, entonces ya va en espiral, pero también va es como meciéndose, como, ¿sí? Eso que posibilita ese mecer, que tiene el mismo centro del planeta Tierra, ese mecer es la direccionalidad. O sea, es decir, las 4 direcciones, pero las 4 direcciones forman 8, ¿sí? Y esas 8 en última son 9, ¿sí? 9 porque, digamos, lo que hace es esa posibilidad, no es solo, digamos, la relación espacial que tiene la Tierra, sino la dimensión temporal. La dimensión temporal y la dimensión espacial. Hay una dimensión temporal que representa esta espiral, ¿sí? La Tierra yendo hacia adentro. Sí, es el tiempo, los 9 meses, cuando se gestan 9 meses ahí en el vientre, todo eso es una dimensión temporal, ¿sí? Pero hay otra dimensión que es la espacial, que es el patrón, ¿sí? Que es la exterioridad, que es como esa danza interior, irla sosteniendo en relación con el espacio exterior, con el territorio, con el espacio, ¿sí? Entonces eso es lo que genera, digamos, lo que se conoce en el sur como chacana, con lo que nosotros decimos la fijista, que es la cruz. Entonces por eso dice, ese matriz y ese patrón, ¿sí? Tenemos una matriz. Entonces dijimos que es una matriz de 9, donde nace realmente la espiral, ¿sí? Que es el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, esa ¿sí? Esta matriz con 9 cuadritos, este cuadrado con 9 cuadritos, ¿sí? Entonces es el tiempo. Podríamos decir que es un arquetipo femenino, ¿sí? Y está el, el patrón, ¿sí? Que el patrón está ligado al espacio, entonces está ligado a saber en el norte qué hay, ¿sí? ¿Qué alimento hay en el norte? ¿Qué alimento hay en el sur? ¿Qué alimento hay en el oeste y qué alimento hay en el este? ¿Sí? En cambio, el tiempo va hacia adentro, creando hacia adentro, pero como el tiempo podríamos decir lo que es negativo, positivo, ¿sí? En el sentido como eléctrico, ¿sí? Es un sentido científico, lo que se está, no es un científico, no es un sentido moral, es un sentido de cargas, de estabilización polar para poder manifestar la creación, o sea, por eso se cruza y ahí es que se dice que es el entrecruce de los caminos, ¿sí? Y ahí está es el 3 y de todo eso, el 2 el 1, ¿sí? El primero de donde nace todo, nace de acá, de este que ese es el vacío que hablábamos ahorita acá en el corazón. Ahorita lo voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces cuando ellos se cruzan, cuando ellos se cruzan, ¿sí? Cuando ellos se cruzan, pues se unen el patrón, la matriz, se unen eso, buscan el centro, buscan acoplarse desde el centro, o sea, se unen por corazón, ¿sí? Por propósito, ¿sí? Por propósito, ¿sí? Entonces, esto es lo que en los Andes
conocen como la chacana. Ahorita que se está celebrando el equinoccio de septiembre, la chacana, ¿sí? Y que tiene este círculo, siempre lo van a ver ahí, que representa ese salto, esa ventana por donde se une el Hayaya, el adentro y el afuera, ¿sí? Y esto a la vez, como es un calendario, tiene muchas otras más matemáticas y alineaciones, con los astros, con el territorio, con los principios de creación, con los tres cielos, con todo está ahí compendido. Eso es una... De esta matemática nace todo el currículum, ¿sí? Pero entonces queremos decir, porque no es el tema ahorita, ¿sí? Que así nace esta ley de origen, porque eso es ahí se puede contar la historia de los números desde esa geometría, ¿sí? Pues lo que queremos decir es que entonces el humano también tiene su, digamos, si uno acuesta su norte, su sur, tiene su oeste y tiene su este, ¿sí? Y como ya hemos visto, norte, tierra, sur, fuego, oeste, agua, este, viento, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el humano también tiene este diseño de su campo energético. Tiene tres capas hacia arriba, ¿no? Desde el corazón, ¿sí? Hacia arriba tiene la palabra, tiene la visión y tiene la corona, ¿no? Que ya lo vimos. Entonces, desde aquí mismo uno podría ya decir los tres principios del código andino. No dañar, no hacerte daño, no dañar y no permitir que te hagan daño, ¿sí? Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, ¿sí? O puede decir uno, padre, madre, hijo, bueno, tres, todo el tres, puede uno hablar, bueno. El caso es que uno ahí, y tiene otros tres cielos inferiores. Tiene tres cielos inferiores, ¿sí? Que son las tres lagunas de abajo, pero pues están en este eje, ¿no? La mitad está acá en este eje. Este es un punto de neutralidad. Estos puntos de neutralidad son diferentes médulas que se generan. Entonces acá hay una médula, aquí hay otra médula que ya la habíamos visto. Entonces, claro, cuando esta médula y esta médula se encuentran en este centro, lo que generan es un vórtice, que es esa espiral, ¿sí? Que inhala y exhala, pero que es el principio de neutralidad, ¿sí? El principio de neutralidad no es negar ni la izquierda ni negar la derecha. Entonces es como un cerebro, ¿sí? Es un cerebro, es la manzana, es la misma tierra, es el toroide, ¿sí? Que viaja, ¿sí? Pero entonces es muy interesante porque desde el centro de uno puede empezar a trazar esa estrella de radiación o de implosión, según sea si es para adentro o para afuera el viaje que está usando, y conectar, digamos, con los 12 planetas o conectar con las lagunas. Entonces, si yo estoy acá sentado, yo sé para allá qué laguna queda, Guatavita, Iguaque, cada punto de radiación es una conexión con un lugar sagrado. Y como es el humano que no solo se alimenta por la boca, sino que con la conciencia de este cerebro telepático de unidad magnética, con los cerros, con las lagunas, se une a esa célula de conciencia, entonces amplifica su resonancia energética, porque se acopla a la sincronía de la mente natural, ¿sí? Entonces restablece el tejido celular que él es, ¿sí? Y como célula de esta agua de pulsar de creación que hacemos en el tejido de la creación planetaria, ¿sí? Entonces eso es muy interesante. Acá dentro de esta matriz de la chacana,
Hay mucho, hay muchísima información, muchísima, demasiada, ¿sí? ¿Sí? Sí, porque digamos ya a través del conocimiento, si abrimos el canasto de la tierra, todo lo que hay que hablar de la tierra, si hablamos del agua, todo eso. Lo importante, o muy importante, de saber en el principio de la neutralidad, es que digamos un ejemplo, el equinoccio cuando fue el 23, o el 21 digamos, pongamos, que fue el 21, 20, 19, 18, haga de cuenta que hay 3 días antes, 22, 23, 24. Hay 3 días después. Entonces, el punto, digamos, de neutralidad sería el 21, que es como el punto neutro. El antes, ¿sí? Sería negativo, que es cuando uno hace todos los trabajos de preparación. En el video parece como escribiendo hebreo, no al revés. ¿Mm? Hace todos los preparativos, ¿sí? Y en el positivo, el neutral, ya desde el confieso, jala la energía, entonces ya camina el positivo. ¿Sí? Pero a esto le sigue un negativo, un positivo, y eso es lo que permite que la vida se mueva, ese es el presente. Permite que el presente se inhale y se exhale, o sea, hay una retención de aire fundamental entre inhalación y exhalación, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? Un centro, ¿sí? Entonces lo importante, digamos, es que todos, este es un ejemplo para decir que ese principio se da en la vida en muchas cosas, pero digamos uno en la conducta de uno. Se dice, uno camina con un pie izquierdo y un paso con el izquierdo y un paso con la derecha. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que si esta es la vida de uno, este es el corazón de uno, acá está el negativo, acá está el positivo. Ahora sí pongamos un ejemplo moralmente hablando. Si uno camina cerca al centro, un paso en el negativo, un paso al derecho, es lo mismo que hace la Tierra para mantenerse en equilibrio en el viaje alrededor de los soles. Cuando hablamos de ese giro así y ese otro giro que da así. ¿Sí? Eso es el uso de tejido, del hilo. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos del hilo como cordón umbilical, como todo eso, porque para nosotros ese es como el centro nutricio. Entonces, si uno está acá en este punto polar, ¿sí? Un ejemplo, y acá está el agua, y acá está el viento, y acá está la tierra, y acá está el fuego. Entonces, un ejemplo, si uno está muy agua, entonces está muy triste, ¿sí? Entonces uno va un poquito hacia este lado, ¿sí? Pero entonces está el viento, entonces, pero el viento, la mente, tú lo va compensando a uno, ¿sí? Y así uno va, ¿sí? En la vida, diferentes momentos va compensándose, ¿sí? Pero entonces hay momentos o hay posibilidades entonces donde uno se empieza a alejar de ese corazón, ¿sí? Entonces se está yendo más acá, se está volviendo más ácido, ¿sí? O más base, más agrio o más insípido, ¿sí? Entonces se va alejando, entonces entre más se aleja del centro, más desconexión de esa luz y de esa claridad, de ese pulsar de cristalización, más alejado, digamos, como esa sintonía de padre y madre, de ese propósito, entonces ahí es donde viene el desequilibrio, porque ya el agua como crece, empieza a apagar el fuego, ¿sí? ¿Sí? O empieza a inundar la tierra, ¿sí? Y ya la tierra, ¿sí? El viento, cuando la tierra está seca, entonces el viento genera es humo, ¿sí? O cuando, digamos, esto ya genera es barro, ¿sí? Ya genera es un frío, viento muy frío, entonces eso ya es moco, viento de moco. Son ejemplos. No vamos a ahondar ahora en eso porque pues todavía falta mucho. Estos son pilares, digamos, de epistemológicos, ¿sí? Pero eso es lo importante del principio de neutralidad, como que siempre estar cerca al centro. No es, digamos, no sentir emociones, lo otro no es volarse pensando, ¿sí? Pero si yo, digamos, me voy solo hacia el viento, hacia el viento, hacia el viento, soy solo mente, ¿sí? ¿Sí? Sí, pues eso lo que hace es que hace que crezca el fuego, ¿sí? Y el fuego pues lo que hace es que seca el agua, ¿sí? Seca la tierra y entonces el viento genera polvo y así, ¿sí? Lo mismo hacia el fuego, si uno se va solo en espíritu, se vuela, ¿sí? Pero no concreta, entonces no tiene la tierra. Entonces eso es lo importante del principio de neutralidad que se da acá. Por eso es a través de ese principio de neutralidad que es donde no se puede viajar en el tiempo, pero pues para eso pues hay que acercarse a ese corazón. Por eso él ya es como energía cristal,
con todas las cargas bien estabilizadas, con toda su polaridad bien desarrollada, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque al humano podemos empezar a dibujarle su vehículo. Entonces ya sabemos, está la espiral, ¿sí? Está su chacana, su puente, ¿sí? Pero entonces, acá está el principio de binalidad que nosotros mostramos ahorita, ¿sí? Y es que del corazón, como es la unión del padre y la madre, es algo eros, ¿sí? Es un proceso creativo de ley de origen, entonces es un proceso de fecundación. Entonces eso se hace con el amor. Entonces lo importante, como hay 7 lagunas, pero esas 7 lagunas están unidas, ¿sí? Y esas lagunas pues podríamos decir que son Ida y Píngala, y se unen con unas serpientes en el mito de Bagüe, las 2 serpientes que volvieron a la laguna de Iguá, que es como el cauceo de Mercurio, que es fundamental en uno, ¿sí? Que es el poder hacer la relación entre el cielo y la tierra, sí, desde el corazón. Entonces ahí vemos cómo las charcas, las lagunas, las totumas, las chagras, ¿sí? Se fecundan a sí mismo con un acto de corazón a través de esta matriz. ¿Por qué? ¿Por qué se juntan a través de esta matriz? Porque si acá está los equinoccios y los solsticios, esos son principios como de soles masculinos, pero en la mitad hay unas cargas más íntimas, ¿sí? Eso se vuelve como una puerta de atracción del color. Entonces del corazón sale un rayo que se conecta con el corazón de la Tierra, ¿sí? Pero del cielo también nace un rayo. Estos deberían estar en colores diferentes. Del corazón sale otro rayo que se conecta con el corazón, y lo fecunda y lo manifiesta en la tierra, ¿sí? Entonces esto, si uno se pone a mirar, esto es una espiral. Ustedes lo pueden encontrar en todos los diseños anteriores. Es una espiral que es una inspiración y una exhalación masculina, ¿sí? Y esta otra, porque tienen sus vértices matemáticos, ¿sí? Tienen sus misterios, es otra femenina, ¿sí? Entonces muy interesante, porque si nosotros nos ponemos a dibujar, si son 7, entonces acá está en la garganta, entonces saldría otra, ¿sí? Otra, ¿sí? Del entrecejo saldría otra, de la corona es otra, ¿sí? Se autofecunda, es como este movimiento, ¿sí? Y ese movimiento pues va en este eje vertical. Entonces, ¿eso qué forma? Pues forma el campo toroidal, ¿sí? De 7 arcoíris. Ese es el arcoíris legítimo, el aguipala, ¿sí? ¿Sí? Ese es el campo toroidal. Y cuando usted se lo da cuenta, ¿sí? ¿Sí? En esa esfera de pensamiento que uno es, pues es el mismo dibujo del planeta Tierra, ¿sí? Es el mismo dibujo del planeta Tierra que mirábamos ahorita. Entonces es muy interesante porque el humano está conectado al planeta Tierra energéticamente, ¿sí? Ese mismo circuito es con el que uno se alinea. Esa es la misma. Por eso uno el Feng Shui cuando uno duerme así o todo, ¿sí? Sí, es esto mismo. Y esto, si usted lo da cuenta, esto puede buscar arcoíris circumpolar. El planeta Tierra es el campo toroidal, y ese es como el viento mismo que la Tierra va moviendo mientras va avanzando en su espiral, ¿sí? Y en su bamboleo, ¿sí? Entonces es un tejido de la vida, ¿sí? Entonces nosotros queríamos simplemente hablar de eso, de ver cómo a través de prácticas de conciencia podemos ir a empezar a reconstituir pues ese campo eléctrico, esa sincronía,
¿sí? Ahí no está contado todo, pero es un modelo, ejemplificando un modelo energético en donde uno puede hacer bastantes diagnósticos, en donde uno puede ver los fractales, las sincronías, en donde uno puede hablar un poco de ley de origen. Bueno, es como un tema que parece suelto, ¿sí? Pero a nivel vibracional se practica mucho en las meditaciones y en las reflexiones que se hacen con la flor de cristal, que es un modelo de meditación a través de la respiración y la visualización. ¿Sí? Entonces ese es un viaje en el tiempo. Entonces, bueno, infinitas bienaventuranzas y de todo esto se puede glosar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, bienaventuranzas.